Amado Dios, te damos gracias, Dios, en este día por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por ser tus hijos, por tener este privilegio tan grande, Señor, de que nos ames, de que nos veas, Señor, y atiendas a nuestras oraciones. Te pedimos también, Señor, en este día que puedas hablarnos a través de tu palabra, Señor, que saques todo pensamiento y palabra humana, Señor, de mi vida, que seas tú, Señor, el que nos guíe, Señor, a través de tu palabra, Señor, la que dejaste para nosotros, y que podamos, Señor, crecer, Señor, en tu voluntad y poder, Señor, estar aprendiendo cada día más, Señor, de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hoy día vamos a leer ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Si lo tienen, ahí vamos a estar dándole lectura. Dice así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con los otros, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Este capítulo 3, bueno, es una continuación obvia, ¿cierto?, del capítulo 2, pero siguiendo la misma temática, desde el versículo 13, del capítulo 2, ¿cierto?, hay una preocupación de Pablo por los tesalonicenses, ¿ya? Por lo cual dice ahí en el versículo 13, nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibimos no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Hacerlo. Ya, señorita, se lo agradezco. Ahí si alguien puede silenciar, por favor. De sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y para ponernos en contexto, ya según todo esto que hemos leído, y por qué era la preocupación de Pablo, vamos a ir ahí al libro de Hechos, capítulo 17, que ustedes están anotando por ahí, tiene que ligar, ¿cierto?, todo esto que estamos leyendo en Tesalonicenses, a el libro de Hechos, capítulo 17. Donde dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos,
declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadoso gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos son los que trastornan al mundo entero. También han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a la ciudad, a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos nos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas. ¿Ok? Entonces todo esto era para poder contextualizar lo que estaba pasando. Por eso dice acá Pablo, dice en el versículo 1 del capítulo 3, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. ¿Ya? Pasaba algo. Bueno, siempre trato de ponerle un título a los mensajes que pueda unir, ¿cierto? Unificar de todo lo que se habla en el capítulo o en el texto que vamos a leer. Y puse este mensaje como título, un sembrador que no descuida su trabajo. Pablo tuvo una tremenda bendición de poder contar con algunos hermanos que escucharon y creyeron. Como Pablo acostumbraba, siempre iba primero a las ciudades donde estaba, a las ciudades donde iba, siempre iba primero a las sinagogas. Siempre iba primero donde estaban los judíos. Y ahí compartía el mensaje de salvación. Compartía la palabra de Dios, algunos creían y algunos otros no. Y como bien sabemos, y ya lo hemos aprendido durante harto de estudio, los judíos, que eran muy nacionalistas y eran muy cuidadosos en su religiosidad, ¿cierto? Siempre se iban en contra de esta doctrina nueva que se estaba enseñando, que era el mensaje de la salvación. Entonces, de Tesalónica, ¿cierto? Empezaron a perseguir a los cristianos. De hecho, ahí vimos en el relato que fueron a asaltar la casa de Jasón, ¿cierto? Y no encontraron a Pablo ni a Silas, ¿cierto? Pero sí trataron de, por último, encarcelar a Jasón y a todos los hermanos que estaban con ellos. Y decían, y lo que me llama la atención, ¿cierto? Ahí en el capítulo 17, el versículo 6 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Esto es lo que gritaban estos judíos que no estaban a favor de Pablo y lo que él enseñaba. Decía, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O sea, la fama de Pablo y de los hermanos que estaban predicando el evangelio de Jesús, ya había recorrido gran parte del mundo conocido y le llamaban los que trastornan el mundo entero. Entonces, obviamente no tenían el favor de aquellos judíos nacionalistas y que eran muy religiosos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Que trataban de siempre perseguirlo. Pablo entonces se fue a Berea,
el relato dice que en Berea también ellos encontraron personas que lo escucharon, y ellos sí realmente tenían un corazón bien dispuesto para escuchar su palabra. Pero los perseguidores de Tesalónica no eran cualquier perseguidores. Estos judíos sí realmente tenían un odio tremendo, que los persiguieron incluso hasta Berea. Y de Berea tuvieron que sacar a Pablo y llevarlo a Atenas. Entonces, esto es para poder magnificar un poco qué tipo de persecución tenían los hermanos de Tesalónica. Pablo había enfrentado persecuciones grandes, ¿sí? Pablo había sido apedrado, sí, Pablo había sido perseguido, pero el nivel de persecución que tenían en Tesalónica era tremendo, era tremendo. Se dice que en ese tiempo alrededor de 1/3 de la población de Tesalónica era de origen judío, ya era una ciudad cosmopolita. Era parecida a Corinto en este sentido, porque era un gran puerto, pero también se llegaba mucha gente de muchos lugares, griegos, romanos, bárbaros, ¿cierto? Bárbaros germánicos, pero también llegaron los judíos, y que tenían un gran predominio con su religión monoteísta. El tema es que estos judíos realmente eran muy celosos de su religiosidad, y se fueron muy en contra del cristianismo. Entonces imagínense a alguien que llega a un lugar, empieza a predicar el evangelio, ve cómo personas están interesadas realmente en escuchar, en poder aprender, ¿cierto? Y Pablo tuvo que estar un poco tiempo con ellos, no pudo estar mucho tiempo con la iglesia ahí en Tesalónica, y a raíz de esta persecución tuvo que salir. Entonces imagínense que usted está hablando con alguien, una persona X, que usted se encontró, algún familiar, qué sé yo, y que finalmente le predica el evangelio. Esa persona entiende de la necesidad de su salvación, quiere seguir aprendiendo, le gusta este cambio que tuvo y está deseoso por seguir aprendiendo. Pero por la persecución usted tiene que salir arrancando de ahí, y deja a ese hermano solo. Entonces, queda este sembrador, o esta persona que está ahí predicando la palabra, con una inquietud tremenda. Y es lo que quiere manifestarles Pablo, diciéndole que ya no soportando más esto, enviaron a Timoteo a ver cómo estaban ellos, preocupados por su fe. Porque Pablo lo que estaba preocupado era por las tribulaciones que ellos estaban pasando. Hay unas cosas que sí Pablo les dejó en claro, ya les había avisado, ¿ya? Y eso es el típico mensaje que nosotros decimos cuando, por ejemplo, alguien acepta al Señor, y nosotros les decimos, o generalmente, bueno, yo les digo, cuando tú aceptas al Señor, te haces de un gran Padre, de un tremendo Dios que está ahí contigo, a tu lado, que te defiende, que va a estar siempre protegiéndote. Pero ojo, que también te haces de un tremendo enemigo, que es el diablo, que no va a dejar de molestarte, porque todos los días va a querer hacer que tú te alejes del Señor. Pablo también ya les había advertido, y como lo vemos aquí en los primeros versículos del capítulo 3, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo diciéndoles que esto era normal, que en definitiva, hermanos, si estamos en un mundo al cual no pertenecemos, no nos podemos sentir como parte del mundo. Jesús mismo dijo que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, lo más probable es que la mayor parte de nuestra vida terrenal, como cristianos, no nos vayamos a sentir acordes a este mundo. Y las tribulaciones van a venir porque el diablo también se va a encargar de siempre estar ahí machacando, tratando de hacernos caer. Una persona de la Universidad de Chile nos va a tratar de convencer a otra persona de la Universidad de Chile que sea de la Universidad de Chile. Que va a tratar de convencer a alguien de Colo Colo que sea de la Universidad de Chile, ¿cierto?
Pero como los colocolinos sabemos que no hay mejor club que Colo-Colo, ¿cómo? A ver, la hermana Rosana está moviendo la cabeza. No, por hermana Rosana. Entonces, ¿qué pasa? Que los de la Universidad de Chile van a tener que siempre tratar de convencer a otra persona para que sea de su equipo, ¿cierto? Bueno, en este caso el diablo es igual. El diablo siempre va a tratar de convencer a los cristianos de que se alejen de Dios. Él no va a estar tranquilo de que de verdad tú te alejes del Señor y que te va a tratar de poner miles de tentaciones y tropiezos para que tú caigas y realmente ya te alejes del Señor. Siempre el diablo va a ser una mosca ahí en tu oreja todos los días de tu vida terrenal. Entonces, Pablo le dice, pero vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Él antes de que ya empezaran a pasar estas tribulaciones y de que estos judíos odiosos les hicieran esta gran persecución, él ya les había advertido. Entonces, le dijo, ojo, que las semillas siempre van a crecer y van a haber cizañas, van a haber malezas que van a querer crecer junto con ustedes. Ojo con esas cizañas, ojo con esas malezas que van a querer ahogarlo. Entonces, Pablo, ahí preocupado, ¿cierto?, por el crecimiento de ellos, les advertía. ¿Y cuál era el pensamiento de Pablo acerca de las tribulaciones? Bueno, él los dejó bien enseñados. Él les dijo que, como le decía acá, para eso estamos, para eso estamos. ¿Y qué es lo que Pablo enseñaba acerca de las tribulaciones? Miren, veamos ahí en el libro de Romanos, capítulo 5, el versículo 3 y 4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, Pablo lo que enseñaba es que las tribulaciones provocaban en nosotros algo mejor, siempre producían un beneficio. Él no miraba una tribulación como si, oh, ya, algo por cual sentirnos derrotados, o algo que nos vaya a desanimar. Por el contrario, siempre decía Pablo, y es lo que enseñaba, ¿cierto?, que una tribulación es porque, como decía Don Quijote, ¿cierto? Sancho, si los perros ladran, es porque vamos avanzando. Siempre, si van apareciendo tribulaciones, es porque el diablo siempre te va a querer poner algún tropiezo en el cual te haga decaer. ¿Acaso no nos hemos sentido en esos momentos donde mejor nos sentimos espiritualmente, en que siempre pasa algo? Y no es que alguien me haya contado algo acerca de usted, ni tenga yo una bolita mágica, pero es que es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña en que las tribulaciones siempre van a estar ahí, porque el diablo quiere hacernos caer, no quiere que sigamos avanzando, no quiere que sigamos creciendo. Pero Pablo les dejó asentado estos principios aquí en Tesalónica. Las tribulaciones van a venir, hermano, pero ojo, no ven una tribulación como algo malo, como algo que te desanime, sino como algo que realmente te va a producir algo mejor y te va a hacer crecer. ¿Qué más enseñaba Pablo acerca de las tribulaciones? Veamos ahí en 2 Corintios, capítulo 1, en el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación,
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces Pablo también decía que Dios es tan bendito y agradecía a Dios y alababa a Dios, porque Él nos consuela en nuestras tribulaciones, es porque nosotros no estamos solos pasando por las tribulaciones. Al parecer, cada vez que aparece una tribulación en nuestra vida, ¿cierto? Nos sentimos solos y a lo mejor pensamos, pucha, Dios no está con nosotros, ¿qué hice mal? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y es ahí mismo donde Dios más se hace sentir en nosotros, porque Él está con nosotros en la tribulación, no nos deja pasar la tribulación solo, y Él está con nosotros consolándonos. Pero también ¿saben para qué? Para que nosotros aprendamos de que cuando Dios está consolándonos en nuestras tribulaciones, nosotros también debemos consolar a los demás cuando ellos lo están pasando. Es para que nosotros aprendamos y digamos, así con el amor que Dios tiene para mí, y como Él me cuida en mis tribulaciones, yo también debo cuidar a mi hermano cuando las está pasando. Eso es compartir el evangelio que me salvó a mí, ¿cierto? Compartirlo con otra persona para que también sea salvo. El amor que Dios tuvo conmigo, yo también puedo compartirlo con los demás, porque esto se comparte. El evangelio se comparte, el amor de Dios se comparte, la misericordia se comparte. Aún nuestros bienes también se comparten. Lo que Dios nos da, o lo que recibimos por gracia, nosotros también de gracia debemos darlo, ¿cierto? Es algo que nosotros debemos aprender también. A través de las tribulaciones, como Dios actuó con nosotros, nosotros también actuar con los demás. ¿Qué también enseña Pablo acerca de las tribulaciones? Veamos ahí en Romanos capítulo 8, en el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y eso es lo que, la esperanza que tenía Pablo y que dejaba enseñando, ¿cierto?, a sus discípulos, ¿cierto?, a aquellos que les anunciaba el Evangelio. Les decían, no tengan miedo por las tribulaciones. Hoy día, lastimosamente, hay algunos cristianos que enseñan que estando con Dios, tienes toda la vida happy, y eres feliz, y de aquí en adelante es solamente bendición, pero no. Pablo siempre les enseñaba, primero, que iban a venir tribulaciones, que iban a pasar por aflicciones, pero que estas aflicciones no tienen comparación con el gran momento que nosotros vamos a tener cuando nosotros seamos también glorificados, ¿cierto? Junto con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de dónde sacó todo esto Pablo? Ya en el libro de los Salmos, la Biblia nos estaba enseñando. Veamos ahí en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 19. Y la Biblia dice, en el libro de los Salmos, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Hay alguna excepción? No. En todas, Dios va a estar con nosotros. En todas, Dios nos va a dar la salida, nos va a dar la solución. Por eso en los momentos de aflicciones, aprovechemos, los hermanos, para poder acercarnos más a Dios, porque realmente Él está ahí a nuestro lado. Esa historia que siempre, que no sé quién la tocó el otro día, que hablaba de que un hombre iba caminando por la playa y veía sus huellas, ¿cierto? Y al lado de sus huellas
otro par de huellas caminando a su lado. Y que en los momentos más oscuros, ¿cierto? Y lo hablo así porque ese relato, yo lo decía cuando tenía que hacer los funerales en el cementerio. Y me lo aprendí de memoria. Porque siempre poníamos un audio que decía, anoche tuve un sueño. Soñé que caminaba por la playa junto al Señor. Y habla de que en los momentos más oscuros solamente se veía un par de huellas. Y él le reclamaba diciendo, Señor, ¿por qué en estos momentos más difíciles solamente veo un par de huellas y no veo tus huellas ahí al lado mío? Y el Señor le contestaba diciendo, esas huellas que tú veías eran las mías, porque yo te cargaba en brazos. Bueno, ahí toda la gente llora. Pero es verdad, hermano, es verdad. Es verdad. En esos momentos más difíciles de nuestra vida, y eso y generalmente nos pasa, que cuando pasamos los momentos difíciles se nos olvida. Y no, nos cuesta regresar a esos momentos difíciles para alabar a Dios. Porque de esos momentos difíciles, ¿cómo salimos? No es algo fácil. No es algo que hoy día podamos decir, ah, sí, no, yo lo pasaría de nuevo y sí, no me daría nada. Ja, no, vaya que no, porque si nos ponemos a recordar esos momentos difíciles en los cuales estábamos hundidos, en esos momentos difíciles en los cuales no veíamos salida, mirábamos horizontalmente y no veíamos nadie que nos ayude. Vemos horizontalmente y no encontramos respuesta. Pero la respuesta viene cuando miramos verticalmente hacia arriba y decimos, Señor, ayúdame tú, por favor, porque yo ya no encuentro salida. Cuando dejamos actuar a Dios, ahí es cuando Dios, ¿cierto?, toma el control y nos puede dar la salida. Entonces, alabemos al Señor cada momento de nuestras tribulaciones, en cada momento de nuestras aflicciones, porque, como dice ahí en el libro de los Salmos, de todas las aflicciones, Dios nos va a librar. Pablo entonces estaba preocupado por las aflicciones y por la fe de ellos. Y entonces envía a Timoteo para que vaya a saber cómo estaban ellos, cómo estaba su fe. Como decía, no vaya a ser que ellos vayan a haber flaqueado y que el trabajo que ellos tuvieron con lo de Tesalónica haya sido en vano. Entonces envía a Timoteo. Y Timoteo, ¿qué pasa? Le da una respuesta, le da las noticias, y las noticias eran increíbles. Y terminan animando a Pablo. Dice, pero cuando Timoteo, en el versículo 6, volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Y de ello, y por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Bueno, en estos casos sí es buena la nueva traducción viviente. Ahí te doy un punto, Pipe, porque ya entre vosotros de repente se confunde mucho. La cosa es, se lo simplifico. Pablo también estaba pasando aflicciones. Pablo también tenía persecuciones. Nunca estuvo tranquilo, Pablo. En realidad, él era un alborotador, porque siempre donde iba, estaba enseñando algo que no se había enseñado. Él estaba hablando de un Cristo que realmente vino a enseñar acerca del amor, acerca de la gracia, de que no tenías que hacer tal o cual cosa para ganarte algo, porque la gracia era por solamente misericordia de Dios, y que la salvación venía tan solo por fe, por creer, por arrepentirte de tus pecados. Y eso vino a alborotar las creencias de un montón de gente. Entonces Pablo, en su aflicción, vino a ser consolado y animado, porque Pablo recibe de Timoteo la noticia de que allá los tesalonicenses realmente se estaban firmes en el Señor, y que estaban pasando las tribulaciones y las pruebas con fe, con amor, y realmente estaban esperando ver pronto a Pablo porque le querían mucho, le amaban mucho, y
y estaban muy agradecidos de lo que Pablo había hecho por ellos. Entonces, esta semilla que plantó Pablo realmente vino a crecer, vino a formar raíces, y la iglesia de Tesalónica se empezó a establecer, ¿verdad? Con buenas bases desde sus cimientos. Las tribulaciones no venían a hacer una planta o una maleza que ahogara lo que el sembrador había sembrado, sino que solamente venían a fortalecer la iglesia, y estaban creciendo en el amor que Pablo les había enseñado. Veamos ahí en Efesios, capítulo 4, en el versículo 13. Cómo Pablo instaba siempre al crecimiento de las personas a las cuales le predicaba. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean la astucia, las artimañas del error. Pablo siempre les advertía de que iban a venir tribulaciones, iban a venir falsos maestros, pero que estemos siempre firmes, sí, por eso que necesitamos el crecimiento espiritual. Y es por ello que Pablo siempre le instaba acá a los de Tesalónica a través de esta carta, de que él estaba orando. Y dice acá, más adelante, que él oraba de día y de noche por lo de Tesalónica. Estaba siempre presente. Nunca los dejó solo, porque él estaba siempre constantemente orando por ellos. Y si él no podía ir a visitarlos, enviaba a alguien que los vaya a ver para que también los animara, les entregara cartas, ¿cierto? Y también pudiera obtener noticias de ellos. Pablo siempre preocupado del crecimiento cristiano. Una cosa que nosotros también debemos preocuparnos, de que nosotros podamos ir perfeccionándonos cada día más. No estamos libres de que nos pueda seguir viniendo tribulaciones, pero es necesario que el cristiano vaya obteniendo un crecimiento. No nos podemos estancar, no nos podemos quedar con lo que ya tenemos. Si ya obtuvimos el mensaje de salvación, creímos en él, es necesario que sigamos creciendo, que sigamos aprendiendo. Y aquí es donde nosotros también debemos hacer un análisis y pensar, desde el momento en que yo estoy en la iglesia hasta el día de hoy, ¿he crecido? ¿Cuánto he crecido? ¿Ese crecimiento está acorde al tiempo que yo llevo dentro del cristianismo? Es algo de lo cual de verdad debemos analizar, hermano. Porque no debemos conformarnos con lo que ya somos. Pablo es lo que insta siempre al crecimiento, como decía acá, a la perfección. Y nosotros de repente miramos casos, no sé, en el deporte, en ámbitos económicos, qué sé yo, donde hay personas que apuntan bien lejos. Y uno dice, oh, y mira la mentalidad que tiene él, es una mentalidad ganadora, y por eso es que lo lleva a estar ahí. Sí. Ejemplos tenemos el de, no sé, Cristiano Ronaldo, no sé, en el tenis, el Chino Río, que él decía, no, yo voy a ser número 1 del mundo. Y nadie lo sacó de ahí hasta que fue número 1 del mundo y lo fue. Una meta alta se puso, pero si tú apuntas bajo, bajo vas a llegar. Si tú apuntas alto, alto vas a llegar. El tema es que nosotros somos muy condescendientes con nosotros mismos y decimos, ah, es que nosotros somos tan pecadores, que nosotros somos así nomás, que siempre vamos a estar fallando, ¿no? Es que como yo voy a ser tan santo, tan perfecto. Pablo siempre apuntaba alto, a la perfección.
a este varón o mujer que realmente iba a ser totalmente santo en su vida. Y ahí es donde debemos apuntar, a que nuestro crecimiento llegue a la altura de este varón perfecto. Que nuestro crecimiento sea hacia arriba, obviamente, crecer, ¿cierto? No podemos ni estancarnos, ni tampoco decaer. ¿Ok? Van a venir momentos en los cuales nosotros vamos a estar pasando por pruebas o por tribulaciones, pero como ya sabemos, esas cosas debemos pasarlas con el Señor y crecer. Y después de esa prueba o tribulación nosotros vamos a estar mucho más arriba. Y seguir aprendiendo para que nuestras raíces cada día sean más fuertes. O sea, nadie, después de que yo llevo un montón de tiempo en la iglesia, nadie nos puede venir a convencer de que el Señor puede hacer alguna obra en nosotros, porque de eso ya debiera estar totalmente asumido en nosotros. No, nadie nos puede venir a convencer de que existe realmente Dios o no, o si esto es la voluntad de Dios o no, porque nosotros ya debemos haberla sabido. Eso es parte del crecimiento cristiano. Y si usted se siente que aún no está ahí muy bien con los cimientos cristianos, entonces, ojo. Y como dicen nuestros amigos colombianos, pilas con eso, pilas. Pero Pablo siempre incitaba al crecimiento. ¿Qué otro versículo nos apoya esto? Ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 28. Colosenses capítulo 1, versículo 28, dice: ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, a lo cual actúa, en la cual actúa poderosamente en mí. Y Pablo se esforzaba en que las personas a las cuales les predicaba, les enseñaba, realmente se vayan perfeccionando en esto. Él se esforzaba en eso, lo tomaba como un trabajo, él trabajaba para que las personas no solamente se quedaran con que, ya, usted es una nueva criatura en Cristo, ahora Dios ya la salvó, Dios ya lo salvó, y bueno, disfrute. No, él se encargaba realmente en que las personas vayan creciendo, en que vayan teniendo raíces, en que ellas vayan asumiendo de que esta vida no va a ser fácil, esta vida y esta forma de vivir, de ser cristiano, no es para los débiles, es para los valientes. Y usted tiene que ser fortalecido cada día y aférrese siempre al Señor. Pero siga creciendo y siga animando y siga corrigiendo algunas cosas que están deficientes. Corrija, saque de su vida algunas cosas que están malas y vaya fortaleciendo las cosas que debe fortalecer. Y Pablo siempre animaba esas cosas, animaba, y siempre estaba recalcando. Algunas cosas las corregía, otras cosas les advertía, pero siempre estaba ahí trabajando en las personas para que puedan ser perfectas. Como decía, a fin de presentarlas perfectas ante el Señor Jesucristo. Si bien la obra no la hace Pablo, hay algunos que entienden, hay algunos que la aceptan y otros que no. Pero todo va a depender de la mente que nosotros tengamos. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos seguir siendo los mismos de siempre? ¿O queremos crecer espiritualmente a la medida de esta perfección frente al Señor? Entonces Pablo no se conformaba con tan solo tirar la semilla y, bueno, ya vaya creciendo solita, a ver qué le da el tiempo, sino que estaba presente, y este obrero siempre estaba ahí presente y atento a las condiciones del crecimiento de esta semilla. Entonces, cuando Pablo recibe esta buena noticia de los tesalonicenses, dice que vino a ser un ánimo para él también dentro de sus aflicciones. En el versículo 9 en adelante dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios,
orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Él lo que ansiaba era poder estar con los tesalonicenses y poder completar lo que falte a la fe de ellos, porque realmente quería que los tesalonicenses sean una iglesia que crezca en su fe y que ellos también sigan compartiendo la fe a otras personas. Y deja entonces la obra y este gran crecimiento ya en la mano del Señor, diciéndolo en el versículo 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, porque Él quería juntarse con ellos y quería estar con ellos, pero si las cosas y las condiciones no se daban, ¿cierto? Bueno, que Dios pudiera hacer su obra para que ellos se pudieran juntar. Pero sí les deja una gran misión y les deja un consejo, que ellos tenían que seguir creciendo y seguir creciendo en el amor del Señor. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios vuestro, Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué enseñaba Pablo acerca de este crecimiento? Que el Señor, ¿cierto?, vaya ayudándolos a crecer en amor. Primero con ustedes, crezcan como una familia, sean amorosos con ustedes, como Dios ha sido amoroso con nosotros, como el mismo Pablo fue amoroso con ellos. Así también ellos, que sean amorosos, ¿cierto?, entre ellos y con todos, porque es la forma en la cual nosotros podamos mostrar el amor del Señor. También aquí viene nuestra parte y decimos, estamos mostrando el amor del Señor. ¿Cómo mostramos el amor del Señor nosotros? Entre nosotros mismos, como iglesia. Y nos vamos a ir a lo mejor más específico como familia. ¿Cómo mostramos el amor de Dios? ¿Cómo mostramos el amor de Dios hacia afuera, hacia nuestros vecinos? ¿Cómo mostramos el amor de Dios hacia quienes nos rodean? Porque es la forma en la cual nosotros debemos compartir. Acerca del amor de Dios, podemos ver ahí en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Que dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento, hermanos, el cual no debemos descuidar. Y el amor de verdad es algo que se practica. Es algo que se debe llevar a cabo. No solo creer como una doctrina, como una filosofía, sino que no se va a poner o sea, no se va a poner en práctica hasta el momento en que nosotros nos movamos, tengamos que salir de nuestra zona de confort y hacer algo práctico para poner ahí el amor en marcha. Todo aquel que ame a Dios debe amar a su hermano. Ahí en Lucas, capítulo 8, versículo 21, ya vamos a tener algo más directo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Lucas, capítulo 8, versículo 21. Bueno, vamos a leer desde el 19, para que tengamos contexto. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por la causa de la multitud. Y se les avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces, respondiendo, Jesús, ¿cierto?, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Nosotros debemos amar a Dios, debemos amar a nuestros hermanos. Es un mandamiento ahí que Dios nos deja. Pero también
para ser parte de este término de familiar llamado hermano, debemos poner en práctica la palabra del Señor. No podemos amar a Dios o decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si no amamos a nuestro hermano, a quien sí podemos ver. Entonces, a través de este capítulo 3, Pablo está mostrándonos cómo su gran trabajo de sembrador nunca lo descuida, nunca lo deja de lado. Siempre presente, siempre preocupado por la semilla, por el crecimiento de esa semilla. Y para que las vitaminas que la semilla necesita para crecer sean el amor del Señor presente en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué nos queda para nosotros? Primero, aprender de Pablo como sembrador, para que nosotros también nos preocupemos por aquellas personas a las cuales le estamos compartiendo el Evangelio. Y hay personas a las cuales quizás nosotros no le estamos discipulando, o creemos que no le estamos discipulando. Pero saben que hay personas que sí nos están mirando. Y a pesar de no estar llenando un librito de discipulado, los estamos discipulando con nuestros actos, con nuestras acciones. Y en algún momento ellos se van a dar cuenta de que el amor de Dios es real porque nosotros lo compartimos. Pero no nos descuidemos, no descuidemos el crecimiento, no descuidemos nuestro crecimiento como semillas, porque nosotros también fuimos semillas. A lo mejor somos un brote, a lo mejor hoy día somos un árbol, no lo sé, pero el tema es que tenemos que seguir el proceso natural de la semilla y es crecer. Y es por eso que también debemos aprender de este capítulo 3 de Tesalonicenses a crecer como semillas, para que también en algún momento podamos dar fruto y que otra persona también pueda crecer. Así que vamos a orar y dejar todo esto ya en la mano del Señor y que nos ayude también a nosotros a tomar nuestra parte práctica para crecer en su voluntad. Oramos. Amado Dios, te agradecemos, Señor, en este día por tu palabra. Gracias, Dios, por tenerla, Señor, en nuestras manos, Señor, y al alcance de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque también nos enseñas a cómo debemos comportarnos, Señor, como sembradores y como semilla. Te agradecemos, Dios, porque eres bueno, Señor. Estás a nuestro lado, Señor, en cada momento. Muchas veces en las aflicciones, Señor, creemos que estamos solos, pero en realidad tú siempre estás a nuestro lado y nos sostienes, Señor. Y podemos recordar hacia atrás, Señor, todas las veces que tú nos has ayudado y nos has sacado de todas esas aflicciones. Ayúdanos también siempre a confiar y que no nos descuidemos, Señor. Y que podamos también seguir creciendo. Danos la valentía, Señor, y esta mentalidad de poder crecer cada día y ser mejores, Señor. Mejores cristianos, mejores hijos tuyos. A poder servir más, Señor. A poder dar lo mejor de nosotros. No solamente un poco de tiempo, sino que dar toda nuestra vida y entregártela a ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar esto, Señor, como principios bíblicos para nuestras vidas y que nos ayuden a crecer. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.